El concepto que se tiene de lo que realmente es el alma depende directamente de la cultura y la religión que practiques, y estos son factores muy influyentes sobre el significado. Pero generalizando, la palabra se origina en el griego anemos, que representa el viento. De aquí pasó al latín anima, y después a nuestro idioma como alma. Y que al hacer referencia a esto, estamos hablando de esa energía, entidad desconocida, la cual habita en cada ser vivo, o incluso solo en los seres humanos. Pero la gran pregunta es, ¿realmente existe? Y es que esta gran incertidumbre puede ser experimentada por ti mismo, solo con una pequeña reflexión. Sentado o acostado donde sea que estés ahora, levanta el dedo pulgar. Bien, ¿qué o quién crees que sea responsable de este movimiento? Lógicamente el cerebro es responsable. Bien, eso es correcto. El cerebro manda impulsos eléctricos hacia los nervios mecánicos que a su vez transmiten la información hasta los músculos, y que estos posteriormente se contraen para crear el movimiento en una articulación, ¿verdad? Pero, ¿quién o qué le dio la orden al cerebro para que realizara el anterior proceso? Bueno, es cierto que el cerebro es el órgano más desconocido de tu cuerpo, por lo tanto no puedo tener en lo personal una respuesta 100% segura de la anterior reflexión. Tomando el contexto del tema, sería lógico imaginarse que el alma está incluida. Con el constante bombardeo de la información por parte de la televisión, revistas, libros, Wikipedia e incluso doctrinas, se ha convertido en algo difícil de definir como un concepto totalmente cierto. Algunos dicen que el alma es tu esencia como ser vivo. La ciencia convencional suele tener dificultades para aceptar el alma como una entidad real. Bueno, esto porque no se sabe cómo observar y demostrar su existencia. Por lo tanto, desde este punto de vista, algo como una esencia humana eterna no tiene existencia que pueda ser comprobada. La ciencia habla de que el cerebro lo es todo. En el cerebro están los recuerdos, sentimientos, nuestra propia esencia está en nuestro cerebro. La religión y la ciencia pueden concordar en algunos aspectos, pero está más que claro que este no es el caso. Basándonos en la iglesia, habla de que después que tu cuerpo físico muere, tu alma se va ya sea al cielo, donde existe la vida eterna, purgatorio o al infierno. Según la Iglesia Católica, el alma se corroe cuando realizamos actos de maldad. Como esperanza psicológica y como un noble motivo personal, yo apostaría por esta opción, si quiero gozar de una segunda vida, independientemente si existe realmente o no. Por otro lado, la ciencia habla de que al morir, tu esencia se pierde. Al momento de la muerte, todo se acabó para siempre. Esto da a pensar que nadie jamás será recompensado o juzgado por las buenas o malas acciones de la vida. Existen varios testimonios en los cuales varias personas afirman que después de sufrir un paro cardíaco y después de reanimarlas, recordaron dichoso túnel hacia la luz. Lo interesante de esto es que después de un paro cardíaco, se pierde la conciencia en 8 segundos. Pasando este tiempo, la totalidad de las ondas cerebrales dejan de funcionar. El cerebro ya no tiene la capacidad para recrear un modelo del mundo o de un entorno. Es aquí donde no se explica la experiencia al volver a la vida a dichos pacientes. La ciencia considera que estas experiencias, lejos de probar algo, son totalmente alucinaciones generadas por alteraciones neurológicas propias de la misma muerte. Sin embargo, existen algunos casos que parecen remitirnos a experiencias que van más allá del sentido común. En estas experiencias se reportan casos en los que las personas se encuentran al borde de la muerte y que han podido relatar información que no debería de haber sido posible de percibir. Esta dichosa experiencia después de la muerte se produce sin lugar a dudas cuando no existía ningún flujo hacia el cerebro. Por lo tanto, la conciencia parece ser independiente al cerebro. ¿Sabías que hay gente que afirma que el alma pesa 21 gramos? Puede parecer una locura, pero si investigamos un poco podemos descubrir dónde viene dicha afirmación. Según una investigación en 1907, un doctor de medicina llamado Duncan McDougall se propuso descubrir de una vez por todas si el alma realmente existe. Para ello usó un experimento con 6 personas moribundas,
que consistía en pesar a dichas personas en instantes antes y después de morir. Él descubrió que uno de estos pacientes, sin explicación aparente, perdió una media de 21 gramos. Es por ello que el doctor consideró que se trataba del peso del alma que escapaba del cuerpo. Pese a que se trataba de un experimento científico con un método bastante descuidado, con unas carencias y errores durante el proceso de medición, pero por lo curioso que resultaba, este fue publicado en numerosos medios de comunicación, por lo cual esto hizo que la leyenda urbana del peso del alma se propagara y perdurara hasta nuestros días. Es difícil esclarecer y afirmar sin ninguna duda que existe o no el alma. A nosotros los seres humanos nos resulta muy difícil la idea de dejar de existir. Es por eso que en las religiones casi siempre se toma como un ente eterno. Algo que no es tangible resulta complicado a la hora de reconocer si existe o no. Lamentablemente no se cuenta con mucha información al respecto. No sabemos qué pasa después de fallecer. Pero sí sabemos y podemos modificar nuestras acciones mientras esto no ocurra. Proyectos, ideas, anhelos, sentimientos guardados son enterrados día con día en los panteones. ¿Te gustaría ser uno de ellos?